Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender esas diferentes situaciones donde seguramente usted está necesitando la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento se abren las líneas de los diferentes canales de comunicación para que usted entable una conversación con nosotros. Se lo puede hacer a través de WhatsApp al 310-245-8548 o a través de nuestra línea fija al 648-4820. Nos puede enviar mensaje de texto, mensaje de audio o un mensaje en video para que nosotros podamos atender las situaciones que se están presentando en su vida. Entonces, tenemos unos especialistas que se encargan precisamente de esa situación. Hoy vamos a estar tocando temas relacionados con la familia, la responsabilidad de los padres, hasta dónde verdaderamente tienen que encargarse de sus hijos y lo mismo sus hijos, hasta dónde, o los hijos como tal, hasta dónde y cuáles son los derechos que tienen o que a veces reclaman y que hay como esa duda y esa inquietud. Pues hoy vamos a estar hablando de esas temáticas para que aproveche este espacio y nos escriba. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Nuevamente hoy en su programa Actúe en Derecho. Hoy vamos a tratar temáticas familiares, hoy vamos a tratar problemáticas de hijos, padres, cónyuges, en fin. Hoy un programa de los que llegan directo al corazón porque los temas de la familia son temas de corazón. Bueno, y para eso está el abogado Omar Plata, a quien hemos invitado para que nos acompañe y es el responsable de dar esas diferentes orientaciones, especialista precisamente en derecho de familia, litigante y abogado, pues tiene usted esa gran responsabilidad con nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes y de antemano muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar, abogado, con unas inquietudes que tenemos y que nos envían a través de WhatsApp, que ya nos empiezan a escribir. Tenemos la siguiente pregunta. Mi hijo ya tiene más de 18 años de edad. Él estudió una carrera, pero ahora quiere hacer otra. Mi pregunta es, ¿uno como padre está obligado a seguir aportándole para su estudio y hasta qué edad se debe aportar la cuota alimentaria? Muchas gracias. Bueno, me parece interesante el dato que aporta la persona que solicita la asesoría y es que ella dice que el hijo ya culminó una carrera. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil y de Familia hace poco tuvo un pronunciamiento expreso sobre un caso particular que se dio en Bogotá acerca de una niña, bueno, no una niña, una joven ya de 18, 19 años que ya había terminado una carrera de administración de empresas y ahora quería comenzar una de trabajo social. Y ella solicitaba, en virtud de una interpretación que también ya había hecho la Corte, que hasta los 25 años, si el hijo estudiaba, se le tenía que dar el sustento alimentario. La Corte se pronunció y dijo que esa edad de los 25 años era digamos, una proyección ficticia que hacía la Corte con respecto al caso hipotético que se presentaba en muchas familias, que hasta los 25 años una persona se podía graduar o seguir estudiando. Pero si ya la persona tenía una carrera y por sí misma ya podía sustentarse los recursos para pagarse la otra carrera, los padres ya no estaban obligados de seguírsela cancelando. Entonces, en este caso, la persona no está obligada a seguirle sustentando para la otra carrera. Abogado, demos antes de continuar con las inquietudes, delimitemos un poco eso. Los padres verdaderamente, usted escucha siempre cuando nos están criando, dice, yo voy a responder por usted hasta que tenga 18 años y lo único que le puedo dejar yo es el estudio.
Verdaderamente estas son las dos principales aspectos que se deben tener en cuenta o dentro del derecho. ¿Qué obliga o cuál es la obligación de los padres para con los hijos? Bueno, pues primero hay que delimitarlo dentro de la Constitución Política de Colombia, en la que establece que la familia es la célula de la sociedad, ¿sí? Entonces, a partir de allí, de esa célula, se empiezan a generar derechos y obligaciones recíprocos. ¿Qué sucede? Entonces, frente a la situación puntual de los deberes de los padres hacia con los hijos, la ley ha desarrollado los principios constitucionales y a través de la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, se establecieron o se especificaron esos derechos que tienen los hijos y esos deberes que no solo tienen los padres, porque la ley 1098 es muy clara, tanto la familia, representada en los padres, los abuelos, los tíos, etcétera, el núcleo familiar, como la sociedad, como el Estado, son garantes y tienen obligaciones frente a los menores de edad, de las personas que llamamos primera infancia, de 0 a 6 años, y de los menores de edad de 6 a 18 años. Entonces, hay que establecer que los padres de familia sí tienen deberes, sí tienen obligaciones con sus hijos, pero que esa corresponsabilidad, como lo denominó la misma ley, no solo le atañe a ellos, sino también a la sociedad y al Estado. Abogado, tenemos una llamada, ya teniendo este contexto, para que sepamos bien, pues precisamente, y hay un caballero que tiene una inquietud, el señor Jorge Eliezer se ha comunicado con nosotros al 648-4820. Señor Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos ayudar hoy? Mire, doctor, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros somos una familia de 10 hermanos conmigo. Sí. Entonces, mi papá murió hace 8 años y mi mamá murió hace 4 años. Entonces, nosotros ya hicimos toda la sucesión, todo eso que toca hacer ya se hizo. Ya se pagaron los impuestos de la casa, porque en las dos casas hay 3 hermanos que están posesionados de ella. No pagan arriendo, no pagan servicios, y tampoco quieren dejar vender, ni venden, ni compran, ni no quieren dejar hacer nada. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? No estamos obligados a vivir en comunidad, en indivisión. Nadie nos puede obligar, ¿cierto? Entonces, contémosle al Señor qué puede hacer. Hay que iniciar un proceso divisorio, obviamente. Estos procesos divisorios tienen la particularidad de que no requieren el requisito de procedibilidad, o sea, la conciliación extrajudicial. Y a menos de que exista un pacto de indivisión, que creo que en este caso don Jorge Eliezer no lo menciona por ningún lado, el juez decretaría la venta en pública subasta de dicho bien y a cada uno le correspondería lo que por derecho y en proporción a su derecho frente al bien le sería la suma que tendría que recibir de dicha venta. Ahora, ¿qué sucede o qué incidencia hay dentro de ese proceso? La particularidad es que si se llega a realizar una venta en pública subasta y esta se declara desierta, se haría tantas veces como fuera necesaria, pero ya la segunda y eventuales ocasiones subsiguientes a esa subasta ya no sería por el 100% el valor del bien, sino por el 70%. Abogado, es bueno hacer esa claridad porque muchas personas temen hacer el proceso divisorio porque dicen rematan el bien. El bien se remata, sí, pero en la primera subasta sale por el 100%. Por el 100%. Ya, si no se vendió, si se declara desierta, si no se remató, en la segunda es que bajaría el valor. Al 70%, exactamente. Y de hecho, un requisito también que tiene esa demanda es la presentación de un avalúo por un perito, para que el juez así determine el valor comercial del bien. El valor comercial, claro, porque el valor catastral exacto, siempre normalmente es inferior. Si hay personas que están, como en el caso del caballero que nos llamó, definitivamente no quieren vender. Hay una persona que sí es la que quiere su parte dentro de este proceso. ¿Se la pueden comprar en vez de entrar en todo este proceso de remate? Claro, pero es que lo que dice el señor es que el señor ni vende, ni compra, solo quiere estar posesionado. Entonces, para eso está el proceso divisorio. Perfecto. Entonces, para que el señor tenga que
o vende o compra o deja vender o lo desalojan cuando se venda. Mejor ahí conciliar para que se trate de sacar adelante. En las familias, sí, en las familias ocurre mucho eso. Hay una persona que se posesiona y aquí me sacan muerto. Exacto. Bueno, qué lástima. Vamos a otra inquietud. Dice, mi esposa se fue hace poco fuera del país a trabajar. Tenemos 2 hijos de 13 y 11 años. Los 4 estuvimos de acuerdo con el viaje porque después teníamos pensado irnos todos para el otro país, pero resulta que ella conoció a otra persona y ahora quiere llevarse los hijos, los niños, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué puedo hacer para evitar que eso pase? Muchas gracias. Bueno, pues tiene que solicitar la custodia de los menores. Tiene que, primero que todo, ya que se va a iniciar, digamos, la separación, divorcio, no sé, que vaya... No explica cuál es el lazo, si hay unión marital de hecho o matrimonio. Hay que iniciar la etapa de conciliación. Inicialmente ahí ellos, la pareja tiene la custodia, ambos. Sí, exactamente. Okay. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya va a haber, digamos, el tema de que una persona va a vivir en otro país, la otra se va a quedar acá. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación? Ellos tienen que ir a una comisaría de familia, al bienestar familiar, procuraduría, en fin, en cualquier ente donde le puedan tenga la competencia para conciliar dichas situaciones. ¿Y cuáles serían? La custodia, el régimen de visitas, alimentos, en fin, todas esas situaciones que a veces de pronto por las emociones que se sienten en el momento no se llegan a pensar, pero que en el futuro, no llamémoslo tan lejano, sino a mediano plazo uno las empieza a sentir, porque digamos una pareja se separó y pues sí hay depresión, hay ansiedad, hay tristeza, pero también cuando se tienen hijos, ellos también son actores que van a digamos, asumir las consecuencias de dicho rompimiento. Ahora hay que tener presente también, abogados, que no pueden los hijos salir del país sin la aprobación de los 2 padres. En el momento en que van a llegar a migración, les van a solicitar una carta, no sé, este tipo de carta, sería bueno explicarle un poco a los televidentes, ¿es una carta notariada? ¿Es qué tipo de permiso? ¿Y debe o no demostrar que tiene la custodia o es un permiso temporal? Porque si se les llega a dar el permiso y salen del país, ¿qué llega a pasar con esos hijos después? Sí, de hecho Colombia tiene varios convenios internacionales firmados con plurales países en los cuales se ha establecido la figura de la restitución internacional del menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si llegase a pasar eso, los países firmantes con Colombia tienen la obligación y el deber de, bajo la figura policial o digamos, las autoridades que tengan los deberes de policía dentro de dichos países, de poner a disposición de las autoridades colombianas a ese menor, porque a través de tratados internacionales han asumido dicho deber y saben que el menor prácticamente es una situación muy grave, incluso que puede llegar a dar para investigaciones penales. Entonces los padres tienen que tener mucho cuidado con eso, porque como usted muy bien lo dice, esa carta tiene que ser notariada, incluso muchas veces en la etapa de conciliación se puede ahí mismo pactar dicha eventualidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, importante entonces arreglar la situación de esta sociedad conyugal inicialmente, para luego pues entrar en estos acuerdos que siempre deben ir en pro del bienestar de los pequeños. No debe haber otra razón diferente. Ya si no se logró nada como socios de pareja, pues ahora es necesario mirar qué se hace con ese fruto que sí, por el cual sí se deben preocupar. Tenemos una llamada a esta hora, 648-4820. Mariela, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, mi nombre es Mariela, felicitaciones para el panel de asesores jurídicos que nos informan y nos asesoran sobre los temas diferentes. El caso mío es el siguiente, en un segundo matrimonio hubo una hija. En un primer matrimonio hubo una hija, no hay más hijos. Se adquiere un apartamento, esa hija no forma parte de que ella tenga la mitad del apartamento. Esto es un segundo matrimonio de la madre y a la madre le queda este apartamento.
es hija única. Se ha portado muy mal, hay mucho distanciamiento, mucho irrespeto, prácticamente son dos personas como desconocidas. La pregunta mía es, hay unos nietos, hijos de ella, y la voluntad es que esa propiedad que existe, dejarla en testamento a los nietos. ¿Existe algún problema que ella impugne ese testamento por no formar parte del testamento, o la ley obliga a que hay que dejarle el 50% y el otro 50% a los nietos? Quisiera pues que la ley favoreciera a los nietos para no incluirla a ella en el testamento. La ley obliga a que hay que dejarle el 50% a ella, porque la voluntad es dejarle el 100% a los 4 nietos que hay. Mariela, muchísimas gracias por su inquietud. Una situación de estas complicada, abogada. Se está presentando, mire, ese distanciamiento que se llega a dar para decir, no le doy nada a usted, prefiero dejarle a los sus nietos. hijos. Sí. Estamos ahí frente a las legítimas rigurosas, doctor. Exactamente, las legítimas rigurosas, pero casualmente el año pasado salió la ley 1945 del 2018, en la cual justamente por el preámbulo que presenta la televidente, en Colombia sucede mucho eso, a diferencia de países como Estados Unidos, Inglaterra, muchos países de la Unión Europea que tienen la libertad testamentaria. Ajá. Acá no. ¿Y por qué no? Porque es que acá en Colombia se vio mucho la figura de los hijos legítimos o los hijos que llamábamos extramatrimoniales. Sí. Entonces, ¿qué sucedía? A esas personas se les dejaba completamente por fuera. Entonces, se establecieron las legítimas rigurosas en las cuales una persona que no testaba, digamos, la ley le suplía dicho testamento, indicándole qué porcentaje podía ser para la esposa, qué porcentaje podía ser para los hijos y ascendientes, y qué porcentaje se podía dar para libre disposición. Ahora con esa ley uno puede disponer hasta el 75% digamos, de la masa herencial. 75%, y el otro 25% sí ya se tiene que incluir las legítimas rigurosas que habla, es decir, en el caso que nos presenta la televidente, el 25% sí sería obligatoriamente para la hija. Para la hija. Y el otro porcentaje correspondiente sí se podría designar a los nietos. Si se hace por testamento. Exactamente, muy buena la aclaración de la doctora. Si se hace por testamento, porque si la persona fallece y no deja ningún testamento, la heredera es la hija. Exactamente. Sigue supliendo esa función la ley. Muy bien. Mariela, ahí tiene entonces la respuesta a su inquietud, hacer el testamento correspondiente, y ojalá esos temas familiares logren en algún momento solucionarse. Vamos a responder otra inquietud, a dar otra pregunta. Dice, abogado, hace 4 años el papá de mis 2 hijos se fue de la casa. Convivimos en unión libre durante 25 años. Conseguimos una casa, la cual figura con patrimonio de familia y está a nombre mío. ¿Él puede venir después de reclamar parte de la casa? ¿Él puede venir a reclamar parte de esa casa? Muchísimas gracias. Bueno, lastimosamente no hay sabemos, elementos, hay elementos dentro de dentro del relato que hace la televidente que nos faltan para concluir. Pero planteemos los 2 escenarios. Sí, exacto. ¿Cuáles serían esos 2 escenarios? Primero, que sea una sociedad conyugal por el hecho del matrimonio. ¿Qué pasaría? Bueno, si esa casa entró por sociedad conyugal dentro del matrimonio, obviamente la persona tiene derecho a reclamar la mitad de la casa. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la casa de pronto la señora ya la adquiría antes de esa consecución de esa sociedad conyugal, el otrora esposo no tiene nada que reclamarle, porque la ley ha sido, y la doctrina sobre todo, la doctrina ha sido muy clara al decir que los bienes inmuebles que se adquieren antes del matrimonio no entran a la sociedad conyugal. Okay. Bueno, el otro escenario sería en que fueran compañeros permanentes, tuvieran unión marital de hecho. Si tuvieron unión marital de hecho, la ley 54 del 90, que es la que regula la unión marital de hecho, le da al otrora compañero permanente el término improrrogable de 2 años, 2 años, 1 año,
de solicitar la consecución de la sociedad patrimonial. Si no lo hizo, pierde la acción. Entonces prácticamente ahí él tendría que reclamarla a través de otras figuras, pero en este caso ella dice que aparece a nombre de ella, entonces no tendría ningún tipo de acción para ejercerla. Bueno, tenemos una llamada a través del 648-4820. Señora María, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos ayudar? Mi inquietud les pregunta, mire, yo hace 40 años vivo en Unión Libre y últimamente pues hemos estado peleando mucho. Él cada rato me amenaza que se va y usted me deja. Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo puedo demandarlo en caso de que se vaya, pedirle el 50%. Él es pensionado, aparte trabaja en una empresa y aparte le tiene una demanda al Estado por varios milloncitos. Entonces, ¿yo puedo pedir el 50% de todo esto o a qué tengo derecho? Oiga, doña María, ¿y eso no se puede arreglar? Pues es que a veces uno ya lo desesperan mucho y llega un... 40 años, Dios mío. Venga, la voy a contestar. Usted sabe que duele más las palabras que los golpes. Bueno. Gracias, les agradezco en el alma la orientación que me puedan dar. Bueno, doña María, vamos a darle respuesta a esa inquietud. Una lástima, 40 años, pues que terminen en este tipo de situaciones. Y hace poco hablábamos acerca de esos maridos que deciden o tienen unas actitudes como las del esposo de doña María. ¿Qué es lo que les puede pasar? Usted había dado una pequeña introducción ya para preguntarle a fondo al abogado. Lo que pasa es que la señora dice que está en unión libre. Sí. Y de lo que estábamos hablando era de las consecuencias que tiene incumplir el contrato matrimonial. En este caso no hay contrato matrimonial. Pero no es un contrato de hecho, ya 40 años, ¿eso no aplica, abogado? No ¿Qué sé hacemos si ahí? hay consecuencias similares. Yo ahí sí discrepo con la doctora porque la ley 54 del Sí. 90 que habíamos hablado de la unión marital, de hecho, hace una remisión a los artículos del matrimonio y dice que la unión marital, de hecho, en lo que corresponda, también le serán aplicables las normas que regulan el matrimonio. Es decir, en este caso, ella, y sobre todo con el último fallo polémico de la Corte Suprema de Justicia, en el cual él le impuso Una sanción. La sanción de cónyuge culpable del rompimiento bajo la causal octava, que es la separación de cuerpos por más de 2 años. A mí me parece que en este caso sí se podría llegar, digamos, a dar esa misma figura. Y la persona que abandona el hogar, es decir, la que propicia el rompimiento, tendría a su cargo una cuota alimentaria a favor de la televidente. Bueno, entonces, doña María tendría derecho al 50% de los bienes, a la pensión y a esas demandas que estaba diciendo. Previa observación de primero, si esos bienes la persona los poseía antes de esa unión libre, ¿sí? de esa declaración de unión libre. Ahora, en ese caso sí tendrían que jugar muchos aspectos, porque primero ella tendría que demostrar la duración de esa unión libre, de esa unión marital de hecho. Esa sería una primera carga procesal que ella, probatoria más que procesal, la que ella tendría a su cargo. Y segundo, sobre todo en el caso de los frutos que den esos bienes, ella tendría también que demostrar que obviamente a través de su trabajo también los mejoró, también los enriqueció, por decirlo así. Entonces es una carga probatoria importante la que tiene la televidente, pero con respecto a lo que ella dice de la pensión, de pronto sí sería algo más sencillo de demostrar, obviamente, si él llega a abandonar el hogar. Siempre es que hay una mejor protección con la firma del contrato, ¿no, abogada? Pues por lo menos más rápida, porque ya con el hecho del matrimonio surge la sociedad de una, sin problemas. Aquí, como dice el doctor, ella tendría que entrar a probar. Un tema probatorio muy fuerte. Claro. Ahora, que una vez probado se le puedan aplicar por analogía todos los temas del matrimonio, ya, pero primero tiene que probarlo. No es automático como ocurre cuando nos casamos. Sí. Si tú y yo nos casamos, automáticamente nos convertimos en socios. Somos socios, abogada. Somos socios. Muy bien.
Tenemos una pregunta antes de ir a la pausa comercial. Dice, abogado, conozco un caso donde la mamá, desde que nació el hijo, nunca le demostró afecto. Por el contrario, lo dejó abandonado en una carretera y siempre ha sido seca de sentimientos. Hoy en día ella ya tiene 65 años y lo obligan a responder por ella, pero él no siente cariño hacia la mamá. ¿Lo pueden obligar? ¿Dónde queda el daño psicológico? Porque es muy marcado este daño que le dejó. ¿Cómo se hace en ese caso? Muchas gracias. Hoy estamos precisamente revisando estas importantes temáticas de familia que usted nos puede enviar a través de WhatsApp al 310-245-8548 o nos puede llamar al 648-4820. Siempre el mensaje principal frente a estas situaciones es primero tratar de conciliar y luego sí posteriormente buscar la asesoría de un abogado. Vamos a hacer precisamente una pausa comercial. Al regreso esperamos contestar más inquietudes en Actúe en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho. Hablábamos acerca de una difícil situación. De pequeño, una mamá decidió abandonar a su hijo. Luego, posteriormente, ya en la necesidad de su edad, a los 65 años, está buscando que su hijo responda por ella. Abogado, en esto, hablando ya no de temas emocionales ni daños psicológicos, que era lo que me los manifestaban previamente, ¿hay algo en la ley que diga, no importa lo que usted haya hecho, usted debe responder por su mamá o por su papá, así de pequeño lo hayan abandonado y no hayan estado tan pendientes y con tanta responsabilidad como se debió? Claro que sí, incluso el mismo Código Civil habla de los alimentos que por ley se les deben a ciertas personas y en el numeral segundo ahí claramente lo establece, los ascendientes, en este caso la mamá, ¿sí? Yo pienso que incluso para esa madre va a ser muy duro el recibir el dinero a un hijo que prácticamente lo abandonó. Lo desconoció. Sí, exactamente, porque mire, el hijo que ella desconoció, que prácticamente lo repudió, ahora ese es el que le está tendiendo la mano. Es que la vida da muchas vueltas. Bueno, y ahí concretamos o completamos con los principios bíblicos y es honre a padre y madre. Limpie su corazón, perdone y continúe, que eso va a ser bendición para su vida. Este mensaje es para el hijo y esta situación que se está viviendo con su señora madre. Tenemos una llamada a esta hora, al 648-4820. Señora Graciela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Ustedes por el servicio que están prestando. Mire, el caso, pues, no sé si será de acuerdo a lo que voy a plantear. Cuéntanos. Resulta y sucede que yo sé de unas abuelitas que tienen una herencia por parte de los papás, pero en conclusión, el total de terreno, por decir algo, son 11 hectáreas. Fueron a ligar y allá no figuran sino 4 hectáreas y algo. Ahí que se diría lo que pasó y qué deben ellas hacer. Muy amable, muchas gracias. Bueno, señora Graciela, muchísimas gracias. En estas situaciones, no hay reconocimiento de unos predios, en el IGAC no aparecerían registrados. ¿Ante quién buscaríamos ayuda? No, pues primero tendrían que mirar folio de matrícula inmobiliaria. Claro, hay ¿cierto? que coger las escrituras y iniciar un proceso de deslinde y amojonamiento, pero tremendo inmediatamente, porque esas 4 hectáreas no se perdieron, ese resto de hectáreas no que faltan, no se perdieron de por 7 hectáreas. Imagínese, y alguien debe estar ahí poseyéndolas, ¿sí? Mi opinión personal, yo la verdad desconfío mucho del IGAC. Pasan muchas cosas ahí extrañas y entonces yo lo que les diría a esas personas es que inicien inmediatamente el proceso de deslinde de amojonamiento, añádale a esa demanda las escrituras. Perdóneme, abogado, lo interrumpo. ¿Qué es ese proceso de deslinde de amojonamiento para que entiendan los televidentes? El proceso de deslinde de amojonamiento es un proceso declarativo regulado por el Código General del Proceso en el cual un bien que no se tiene claridad, un bien inmueble que no se tiene claridad de sus linderos, si en este caso que le faltan hectáreas, que le sobran, entonces con la ayuda de un juez y mediando la pericia de un topógrafo y expertos en el tema. Y con las escrituras. Justamente con los elementos de convicción que le ayuden a concretar el juez, qué es ese terreno, cuánto vale, qué lo limita, se llega a reconstruir, digamos, los linderos de ese bien.
Entonces hay que iniciar ese proceso de manera inmediata, porque de una vez me puso a pensar a mí, ahí debe haber alguien que debe estar poseyendo esas tierras, claro, y que no debe estar dormido y debe estar esperando el tiempo que establece la ley para solicitar la prescripción adquisitiva, y ahí sí no hay proceso del linde de amojonamiento que valga, porque ya ellos adquirieron esos predios. Bueno, muy importante iniciar entonces con este proceso, señora Graciela. Acérquese a su abogado para que empiecen a asesorarla sobre este tema. Tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp de audio. Esto es lo que nos preguntan los televidentes. La situación es la siguiente. Yo tengo 2 hogares, ¿sí? Mi exmujer pues tiene a mi hijo anterior. Ahorita yo tengo un nuevo hogar y tengo un niño pequeño. Y yo a mi hijo le pago, pues, en mi casa yo estoy trabajando solo y estoy trabajando en mensajería, y el sueldo que me llega solamente me alcanza para cubrir los gastos de la casa. Mi exmujer, que está con el otro niño, el niño se quedó con ella, ella también tiene otro hogar. Ella ya hizo otro hogar con otro hombre, y pues ella me molesta muy seguido pidiéndome dinero y eso. Entonces yo quiero saber hasta qué momento yo puedo darle, o si estoy obligado a pasarle, o qué hago. Caso muy común, abogado. No importa que yo tenga otro marido, ¿cierto? Él tiene que responder por su hijo. Claro. Así es sencillo. Ahí habrán llegado a algún acuerdo, porque es que ambos decidieron tener nuevas parejas. Es que eso no tiene nada que ver con los hijos. Ajá. Me parece a mí que no han llegado a un acuerdo, y justamente como lo hablábamos anteriormente, las personas, sí, hay un duelo, hay una depresión por el rompimiento de la otrora relación, pero deberían inmediatamente se terminan ese tipo de relaciones, conciliar el tema de custodia, régimen de visitas, cuota alimentaria, todo, porque él tiene la obligación hasta los 18 años, o sea, que ella tenga una pareja diferente no es óbice para que él no siga cumpliendo con su obligación alimentaria, ni la nueva pareja lo va a sustituir a él en esa obligación. Ok, hago una pregunta. ¿Ahí la responsabilidad es conjunta o tiene alguna relevancia o recae más sobre el padre hombre? No. No, la obligación es solidaria, sino que lo que pasa es que la cultura colombiana, quien se queda con el hijo es la madre, sí. y a quien le piden el dinero es al padre. Entonces, ¿qué es lo que se crea en el consciente colectivo? El que tiene que pasar el dinero es el papá. Es el papá. No, pero la obligación es solidaria. Ahora, la mamá, cuando el hijo se queda con la mamá, ella está suministrando vivienda, está suministrando alimentación, está suministrando muchas veces gastos médicos, recreación. Que no se tienen en cuenta a veces, y que por eso es necesario llegar a los acuerdos. ¿De qué se va a encargar usted? ¿Usted se va a encargar de darle la vivienda? Ok, perfecto. Entonces yo le voy a dar el estudio y la comida. Pero no se llegan a esos acuerdos, y por eso este tipo de situaciones. Sí, es que es un problema, y lo que pasa es que en este caso la norma sí ha sido muy clara. La norma establece que hay 2 clases de alimentos, que son los congruos y los necesarios. Entonces, los congruos son los que, de acuerdo a su estatus social y necesidades, tiene derecho la persona, y lo necesario ya es la alimentación, los que sin esos no podría vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente una persona, un hogar de estrato 6, por llamarlo así, va a tener unos alimentos congruos más extensos que una persona de estrato 3, estrato 2. Pero entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, por la colusión de sentimientos que pasan en ese tipo de quebrantos, la gente no concilia, y ese es un problema, y que, mejor dicho, genera otros. No, y hay algo que yo siempre repito, y es que cuando la madre se queda con los hijos, la madre siempre tiene que darle alimentos, Así el papá no suministre cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque la mamá no le puede decir a su hijo: mi amor, hoy no hay almuerzo porque su papito no ha dado plata. Sí, exacto. Eso entonces es algo que siempre es una carga que siempre lleva la mujer. Cierto es. Tenemos una llamada
A esta hora el señor Ricardo se comunica con nosotros. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Apreciados señores, buenas tardes. Muchas gracias por el servicio que nos presta. Les quiero pedir de antemano un favor. Se me acabó de caer la señal de televisión. A ver si puedo escuchar la respuesta por vía teléfono. Claro que sí, señor Ricardo. Sí, cuéntenos la inquietud. Es sencilla. Cuando sale una sucesión, cuando se necesita hacer una sucesión, ¿siempre hay que contar con el apoyo de un abogado o se puede hacer sin él? He escuchado que cuando el monto de las propiedades son pequeñas, de pequeño valor, no se necesita. ¿Y cómo funciona? Bueno, señor Ricardo, muchas gracias por su inquietud. Abogado, ¿qué le decimos a No, lastimosamente siempre se necesita el acompañamiento de un abogado. ¿Por qué? Porque es que la sucesión es un proceso de liquidación y un proceso de división. Y un proceso de adjudicación. Exactamente. Son tres prácticamente Son tres en uno. cositas Sí. ahí importantes. Y una persona que no tiene los conocimientos jurídicos, por muy poca que sea la cantidad a liquidarse, de pronto va a cometer algún tipo de exabrupto. Y una cosa particular que tiene la acción de petición de herencia es que es la acción que más tiempo exige para prescribir. La acción de petición de herencia tiene una prescripción de 20 años. Entonces, la persona puede solita hacer, digamos, en el hipotético caso que nos expone el televidente, puede hacerla sin necesidad de abogado. ¿Qué tal que cometa un error y llegue a los 19 años, a los 20, ya faltando pocos días a que se termine ya la acción de petición de herencia, un tercero a solicitarla? Mejor dicho, se echa al traste con todo lo que ha hecho. Entonces no es solo por exigencia legal, sino por conveniencia social. Perfecto. Tenemos un mensaje a través de WhatsApp. Nos dice lo siguiente: hola, muy buenas tardes, mi caso es el siguiente. Yo me casé en el año 97, duramos 3 años. Él me dejó por otra mujer y acabó con todo lo que en ese entonces teníamos hasta el día de hoy. No nos hemos separado legalmente. Él vive con otra mujer y todo lo que tiene está a nombre de ella. Mi pregunta es, al divorciarnos, ¿tengo derecho de alguna manera a los bienes de los que él tiene con la otra mujer? Muchas gracias. Qué situación compleja esta, abogado. Volvemos a lo probatorio. Primero, ella tendría que demostrar, bueno, tanto por parte y parte. Legalmente, hay una sociedad ahí establecida, ¿no? Vamos a ponernos en el rol de la persona, de la señora, y en el rol del señor como demandado. Bueno. Entonces, ella como demandante tendría que iniciar el proceso de divorcio por 2 causales, por la separación de cuerpos por más de 2 años y obviamente porque hay una infidelidad. ¿Sí? Entonces, para ella acceder a esos bienes, yo creo que ya la cuota de cónyuge culpable está prácticamente demostrada, pero vamos a hablar de los bienes. Para ella acceder a los bienes, ella tiene que demostrar que esos bienes los adquirió antes de la infidelidad que se presentó, porque ese va a ser el argumento de defensa del demandado, que ahora vamos a asumir el rol de él. El demandado va a decir, no, pero es que esos bienes, o sea, listo, usted me está culpando a mí de infidelidad, perfecto, yo se la acepto, pero esos bienes yo los adquirí cuando ya estaba con este nuevo hogar, porque la ley también se lo va a reconocer. Pero ese nuevo hogar ante la ley es legal, porque ahí no ha terminado la sociedad anterior. Esa pregunta es súper interesantísima y ha sido muy conflictivo el trasegar jurídico de esa figura en las cortes. Yo conozco un fallo, y justamente fue un fallo de una persona acá en Bucaramanga, que ella convivió en unión marital, de hecho, con una persona, bueno, es una figura pública y el hombre tenía mucho dinero, pero él tenía también un matrimonio... Una sociedad sin liquidar. Sí, exactamente. Él tenía una sociedad conyugal y convivió con una persona bajo la unión marital, de hecho. El Tribunal de Santander le admitió y le admitió a la demandante la figura de que en efecto las dos sociedades podían llegar a existir, y la Corte Suprema de Justicia también la admitió. Avaló la teoría del tribunal. Avaló la teoría del tribunal, pero casó la sentencia, es decir, tumbó el fallo del Tribunal de Santander por culpa del abogado, porque el abogado
solicitó la liquidación de la sociedad conyugal. Y eso no se llama sociedad conyugal, se llama sociedad patrimonial. Entonces, sí ve como por una palabra... es muy técnica. Sí, es muy técnica, exactamente. El recurso extraordinario de casación no es un recurso que vamos a impetrar porque sí. No, es muy técnico, requiere una práctica jurídica muy importante y por esa palabra patrimonial, tumbó todo lo que se había llegado a acceder en el tribunal. Venga, le planteo este escenario, abogado, precisamente con esta pregunta de la televidente. Hay una sociedad conyugal. Los bienes adquiridos dentro de esa sociedad conyugal, cada uno tiene el 50%, ¿cierto? Cuando en el momento de disolverla, cada uno se va con el 50%. Resulta que aquí no se terminó esa sociedad conyugal, todavía existe. El hombre arma otro nuevo matrimonio y esos bienes que compran no lo compra a nombre de él, sino a nombre de la señora. Si esta sociedad conyugal como tal llegara a finalizar, la pareja tendría, la de la sociedad legalmente constituida, tendría derecho a ese 50% del 50% que tiene con la nueva pareja, ¿o eso no se puede revisar así? Probatoriamente habría que analizarlo, pero si la demandante, la televidente, llega a demostrarlo, claro que sí. Claro que sí, porque esos bienes pertenecen al señor y fueron adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal. Entonces le toca a la nueva pareja demostrar que no tiene nada con el señor para que no le quiten esas... Exactamente. Dios, terrible. qué complicado. Sí. Señor Alder, cordial saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, para participar en el programa. Por favor, ¿cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es la siguiente, es que el hijo mío se casó con una venezolana. Sí. Tienen una niña en la actualidad de 5 añitos. Ella vivió acá un tiempo con él en Bucaramanga, pero se fue otra vez a Venezuela y se llevó la niña. En estos momentos mi hijo le manda una cuota a ella a Venezuela. Pues no se la manda a Venezuela, se la manda ahí a la frontera y ella reclama esa plata en pesos. Sí. El problema es que ella no quiere dejar que el papá vea a la hija, ya no se la trae a la frontera y él pues cómo va a pasar para allá si no tiene documentos. Ya, claro. En ese caso, ¿qué haría si las leyes allá son diferentes a las de acá? Esa es mi pregunta. ¿Ella nació aquí en Colombia? Sí, ella nació en Colombia y tiene registro civil colombiano. Ella es colombiana y... Bueno, perdón, ella nació en Venezuela, pero la registramos también aquí en Colombia. O sea, ella es colombo-venezolana. Ella es colombo-venezolana. Muy bien. Abogado, en esta situación... Bueno, volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente de la restitución internacional del menor. Lo que pasa es que acá estamos hablando de una situación ideal de restitución internacional del menor, pero todos sabemos cuál es la situación que se está presentando con Venezuela y el asunto puntual de que prácticamente allí los tratados internacionales, porque con Venezuela hay ese tratado internacional, no se están cumpliendo y mucho menos con el estado actual de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Entonces es un caso por excelencia en el cual mostramos de cómo lo político puede llegar a influenciar lo jurídico, ¿sí? Entonces dentro de lo legal, dentro del papel, se podría impetrar la acción de restitución internacional del menor, ¿sí? Ante el consulado. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo creo que incluso hace poco, yo la verdad ese tema no me gusta mucho participar porque es muy político y está muy caldeado de ideología, tanto por un lado como por el otro. Pero a mí me parece, lo último que escuché es que habían expulsado al embajador de allá en Caracas. Entonces imagínese, uno llega a impetrar esa acción y ¿quién la va a recibir allá? Sí, posiblemente tome un tiempo muy largo. La acción existe, como dice el doctor, los tratados están, pero dado el estado de cosas en Venezuela, es muy difícil que podamos iniciar un trámite que tenga éxito. ¿Por qué? Porque están en una situación caótica y creo que no está equivocado porque sí hubo problemas con nuestro embajador. Entonces no va a haber quien siga allá el hilo del asunto y haga la repatriación. En ese panorama, abogados, entonces difícilmente este padre de familia puede reclamar para poder ver a su hija. O sea, está ahí en ese limbo de que lo jurídico y las relaciones internacionales que existen junto con el vecino país
no están bien, luego ningún acto jurídico va a poder evolucionar que le permita continuar. Exactamente, o sea, sería letra qué muerta, mal. sería perder el tiempo y hacerle perder el dinero al Señor, televidente. claro. Bueno, qué mal eso. Vamos a atender a la señora Elsa que se encuentra en línea. Elsa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Es que tengo una hija. Ella tuvo un niño, me lo dejó 2 meses de nacido. Ella se fue, yo le dije que me lo dejara registrado, porque uno nunca tiene plata en el momento uno es pensador, enferma, ¿cómo agarra uno para un médico en un peso? A ella le importa un comino porque igual ya iba a traer en embarazo. Se fue y me lo dejó. Entonces, ahorita a los 11 años llega y me lo quita de alegría. Yo lo tengo registrado y todo. ¿Ahí qué puedo hacer? Yo pierdo por ella ser la mamá, ¿verdad?, la que lo parió, hablándolo así, o qué yo puedo hacer, porque es que el niño por allá tengo entendido que está aburrido allá, malos tratos con el padrastro, y el problema es que la señora hace únicamente lo que el padrastro diga. Y esta es la fecha y a mí no me lo dejan ver. Yo sufro mucho por él, obviamente yo fui la que lo crié, ¿no? Abogado, un problema aquí. Ella está haciendo algo bueno por su nieto, ¿cierto? Y su corazón está actuando bien, pero legalmente actuó mal. Yo entendí ella que no lo puede registrar. Pero yo le iba a preguntar eso. ¿Lo registró con los apellidos de la abuela o con los apellidos de la mamá? Debe ser con los de ella, porque si no, no tendría ningún problema de que la mamá biológica llegue a reclamarlo. Debe ser que lo registró ella como abuela. Bueno, ahí en ese caso, abogado. No, ella tiene que iniciar un proceso de custodia y pedir la patria potestad de ese menor. ¿Qué se hace? Obviamente en esos procesos hay alguien que gana la patria potestad y hay otro que la pierde. Entonces hay unos causales dentro de la ley 1098 del 2006 que hablan de la pérdida de la patria potestad. Y una, me parece que ella la mencionaba dentro de su relato, y es que existe un mal ambiente que va a perturbar y que va a influenciar de manera negativa al menor. Al niño, sí. Entonces, tiene que invocar esa causal y iniciarlo lo más pronto posible, porque lastimosamente los menores de edad, cuando están en esa edad, esos traumas que está viendo en estos momentos el menor, pueden llegar a dibujar un adulto con muchos complejos psicológicos y emocionales. ¿Tiene en cuenta el juez ese tipo de argumentos donde dice, vea, es que yo lo estuve criando X cantidades? ¿Eso sirve como material probatorio para decir, después de 10 años viene la mamá y me lo quita? ¿Eso lo tiene en cuenta el juez? Claro, el juez tiene en cuenta eso, porque incluso la ley lo obliga. La ley ha consagrado el principio del interés superior del menor, que es ese ambiente dentro del cual se va a analizar qué es lo más apropiado para el menor. Acá no va a ser una lucha entre la mamá y la abuela, sino qué es lo más apropiado para el menor. Y obviamente el juez concluirá que es el ambiente hogareño que le está dando la Abogado, abuela. me surge una inquietud. ¿Qué pasa con ese registro que hizo la señora? Bueno, es que ese problema que existe, no solo en el caso de la abuela, sino también de muchos hombres que pasan también con esa situación, que se van a vivir con una mujer que está embarazada y entonces dicen, no, yo como la amo mucho, entonces, le doy el apellido. Sí, le voy a dar el apellido. Sí, le doy el apellido. Eso ellos lo consideran de pronto una acción bondadosa, pero repercute en muchos aspectos, porque el menor, al tener el apellido de él y no tener el apellido del padre biológico, automáticamente le está quitando el derecho, lo que hablábamos ahorita es, por ejemplo, sucesión, alimentos, que puede llegar a tener frente al padre biológico, y los está asumiendo él. Entonces, yo pienso que antes de tomar esa decisión, lo piensen 2 veces, porque primero ese documento, en el caso de la señora, obviamente si alguien llega a impugnarlo, demandarlo, de pronto en el peor de los casos puede repercutir en situaciones penales muy gravosas, un fraude procesal, una falsedad en documento. ¿Por qué? Porque es que esos documentos, la norma exige que se rinden bajo la gravedad de juramento. Entonces hay un delito que se llama el falso testimonio y que tiene pena.
Bueno, tenemos una llamada. Señora, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Bien, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Bueno, doctor, lo que pasa es lo siguiente. Es que yo tengo dos nietecitos, uno de 9 y uno de 5. Sí. Mi hijo, él convivió con la joven 6 años. Pero entonces cuando ellos vivían acá cerca de mi casa, y acá siempre nosotros le facilitamos todos a los niños, yo le cuidaba a los niños. Yo los niños prácticamente los he criado yo sola. Sí. O sea, yo los he cuidado, ¿verdad? Pero el problema es el siguiente, ella tomó la decisión un día cualquiera de irse del lado de acá de la casa y se fueron a un conjunto cerrado y bueno, él como a los 15 días de estar allá, porque ella siempre pues el carácter de ella era muy complicado, ellos vivían muchos conflictos, yo le decía a ella que por qué no iba a una terapia de pareja, que porque eso era un mal ejemplo para los niños, y que pues que yo no estaba de acuerdo que ellos vivieran así, porque eso era una batalla campal todos los días. De todas maneras ellos se fueron, mi hijo no le quería ir así para allá, pero bueno, sin embargo él se fue. A los 15 días ella, yo no sé qué problema hubo, y ella tomó la decisión de sacarle la ropa a la puerta del edificio, o sea, a la portería, y le dijo al celador que no lo dejara entrar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mi hijo se vino para acá, para mi casa, y bueno, yo lo recibí porque es mi hijo, y aparte de eso, pues como él vivió sin papá y sin nada, entonces él nunca le ha negado la ayuda a los niños, para nada. Bueno, en este caso, abogado, la situación que está viviendo esta señora, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, vamos a dar la respuesta a esta inquietud de esta televidente con respecto a esta situación que está viviendo con su hijo y con sus nietos. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho. En este caso, abogada, ¿le está pidiendo cuota de alimentación? Sí, la señora nos cuenta aquí, nos acaba de contar por el interno, que aunque los niños viven con ella, el papá se fue a vivir también con ella, la señora, la mamá, solo los ve esporádicamente, quiere que el padre le pase 800.000 pesos de cuota de alimentos. No, de ninguna manera, es que justamente la cuota de alimentos se ha desvirtuado tanto que hay personas que piensan que la cuota de alimentos es para ellas, sí, para las mujeres. No, la cuota de alimentos es para los niños, sí, y si los está manteniendo el papá en este caso, no tiene la mujer ni el derecho ni la facultad para solicitarla. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita. Creemos que como la madre es la que se queda con los hijos y el padre es el que tiene que dar el dinero, entonces el padre tiene que dar dinero porque él es el padre. No, o sea, es una cuota solidaria, como al contrario. Yo pienso que es el padre en este caso el que le quien debe pedir cuota alimentaria a la señora. Claro. Entonces, si llega a recibir la demanda de fijación de cuota alimentaria, él tiene que presentar algo que llama demanda de reconvención. Es como una contrademanda. Es una contrademanda para que finalmente sea él quien reciba esa cuota alimentaria. Pues no él, sus hijos, que son la responsabilidad también conjunta. A ustedes muchas gracias, abogados, por haber estado con nosotros, a cada uno de los televidentes que nos enviaron sus inquietudes. Seguimos trabajando por ustedes. Mañana en punto de las 2 de la tarde los esperamos aquí en Actúa en Derecho. Bendiciones, feliz tarde.